¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Fondo Monetario Internacional alerta por shutdown, economía global en riesgo. Advierten exportadores pérdidas millonarias y se prolonga paro en gobierno de Estados Unidos. Comerciantes pierden 50 millones de pesos por marcha de 2 de octubre. Tiroteo en Washington. Naufragio en Italia deja cientos de muertos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenido al Financiero Noticias. En el tercer día de cierre parcial de actividades del gobierno en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional afirma que si el país no logra subir su límite de endeudamiento de 16.7 millones de dólares, afectaría a la economía mundial. Saludo con mucho gusto a Carla Palomo, corresponsal en Nueva York, quien nos tiene más información al respecto. Buenas tardes, Carla. ¿Cuál es la situación hasta el momento sobre la aprobación del presupuesto estadounidense? Adelante. Muy buenas tardes, Lucero. Infructuoso resultó el primer diálogo que sostuvo el presidente Obama con líderes republicanos y demócratas desde el cierre del gobierno. Hoy jueves, ninguno de los dos partidos mostraron intención de negociar y sus posturas siguen polarizadas. Todo ello en medio de una fuerte advertencia por parte del Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde, director gerente del organismo, dijo que Estados Unidos debe superar su crisis fiscal lo antes posible y calificó como misión crítica elevar el techo de la deuda. De no hacerlo, alertó que el impacto sería muy serio. Escuchemos. The ongoing political uncertainty over the budget, over the debt ceiling, does not help. The government shutdown is bad enough, but failure to raise the debt ceiling would be far worse, and could very seriously damage not only the U.S. economy, but also the entire global economy. Y a menos de una semana que el FMI publique sus predicciones de crecimiento para la economía global, Lagarde también hizo énfasis en la ralentización de las economías emergentes que en los últimos años han perdido impulso. Además, dijo que ya se ven signos de mejora en las economías avanzadas. Y continuando con la crisis presupuestaria en la capital estadounidense, el presidente Obama declaró hoy que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, puede terminar con el cierre del gobierno, pero sin imponer condiciones. This is not about spending, and this is not about fiscal responsibility. This whole thing is about one thing: the Republican obsession with dismantling the Affordable Care Act and denying affordable health insurance to millions of Americans. That's all this has become about. That seems to be the only thing that unites the Republican Party these days. Cabe mencionar que el republicano Boehner también ha urgido a los demócratas para negociar un acuerdo y culpa a dicho partido de la situación actual. Por otro lado, hoy en Wall Street, el temor a que la situación política de Washington se extienda y conlleve a una recesión arrastró a los mercados este jueves. El indicador Standard & Poor's 500 registró su mayor caída en un mes. Y como resultado de la paralización del gobierno, este viernes los inversionistas no recibirán las cifras oficiales de empleo, que se publican el primer viernes de cada mes y que reflejan el estado actual de la economía. Todavía no se ha dado a conocer en qué fecha se publicará dicho informe. Las únicas cifras que recibieron al respecto los inversionistas fueron las publicadas ayer miércoles por la consultora privada ADP. El reporte mostró que las empresas estadounidenses crearon 166,000 puestos de trabajo durante septiembre, menos de lo previsto. Hasta aquí mi informe. Regreso contigo, Lucero, a México. Carla, muchas gracias por tu reporte, muchas gracias por la comunicación. Carla Palomo, corresponsal
en Nueva York. Bueno, el 17 de octubre es un día clave para la aprobación del presupuesto fiscal de Estados Unidos. Esta tarde nos acompaña Víctor Piz, coordinador de información económica, quien nos explica los riesgos para la economía global en caso de que no haya un acuerdo en ese país. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lucero, buenas tardes. Estados Unidos, pieza clave para muchas economías. Sí, claro, efectivamente. Mira, son dos temas, están corriendo por carriles paralelos, pero los dos tienen un riesgo. Quizás más el tema del techo de la deuda, como lo comentó la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. En el tema del presupuesto, pues ya es el tercer día hoy de cierre de gobierno, todavía no hay un acuerdo, a pesar de las reuniones que ha habido entre el presidente Barack Obama y los legisladores, tanto republicanos como demócratas. No hay que olvidar, Lucero, que es la primera vez que se da esta situación después de 17 años. Entre diciembre de 1995 y enero de 1996 hubo una situación similar que duró un mes. El gobierno estuvo paralizado. En esta ocasión pues espera que dure menos. Posiblemente la próxima semana ya haya un acuerdo. Pero lo que hoy ya empieza a preocupar a los mercados es este tema del techo de la deuda. El 17 de octubre Estados Unidos va a agotar su capacidad de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que puede caer en suspensión de pagos si es que el Congreso no le aumenta el tope de deuda. ¿Cuál es el tope de deuda actual? Es el de 16.7 billones de dólares. De hecho, ese tope ya se alcanzó desde mayo y el gobierno de Estados Unidos lo que ha venido haciendo es tomar medidas extraordinarias para poder seguir financiándose en el mercado. Hoy el Departamento del Tesoro, en un documento, claramente dice que si Estados Unidos no incrementa su techo de deuda, bueno, va a venir lo inevitable, que es una suspensión de pagos con consecuencias desastrosas para su economía, quizás más graves que las que se vivieron entre finales de 2008 y el primer semestre de 2009, que fue cuando la economía de Estados Unidos cayó en una recesión severa, profunda, y jaló al resto de la economía mundial a una situación similar. Entonces, sí hay un riesgo real de que Estados Unidos enfrente una crisis en los próximos días, si es que no hay un acuerdo legislativo para aprobar un incremento en el tope de la deuda de Estados Unidos. ¿Y cómo ves el ambiente de las negociaciones? Pues se ven muy complicadas porque finalmente no hay que perder de vista que el bloqueo de la negociación para aprobar el presupuesto del nuevo año fiscal, pues en el fondo no es más que bloquear toda iniciativa del presidente Barack Obama por parte de los republicanos en el Congreso, y es en esencia lo mismo lo que se está viviendo en torno a la negociación sobre el techo de la deuda. Es muy difícil, va a ser muy complicado, pero lo que está en juego es mucho. Quizás eso sea lo que pues sensibilice a los legisladores para que finalmente aprueben un incremento en el techo de la deuda, porque si no puede ser muy catastrófico, por decirlo así, como lo están diciendo los analistas, para la economía de Estados Unidos y para el resto de las economías. Víctor, muchas gracias. Gracias a ti, Lucero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los principales índices bursátiles del mundo cerraron predominantemente a la baja. Mire, según analistas, los inversionistas fueron cautelosos el día de hoy debido a la situación en Estados Unidos, acotando las pérdidas alrededor del 1%. El IPC en la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.11%. Mientras tanto, el cierre parcial de gobierno ya está afectando también a la comunidad mexicana en Estados Unidos, en particular a los que residen en Nueva York. Tal es el caso de la Asociación Tepeyac, que brinda ayuda con nacionales. Mire, su director, Joel Magallán, nos explica cómo están viviendo esta situación. Escuche. Pues la gente ha empezado como a dejar de salir en las noches. Así de repente no hay tanta gente en los restaurantes, no hay tanta gente en los negocios, en los bares, porque supongo que se están previniendo por si algo más grave va a pasar. Entonces, bueno, pues ya sé que algunos de los estudiantes jóvenes inmigrantes que estudian en Tepeyac están diciendo, no, pues me mandaron muy temprano a mi casa, menos horas, menos dinero y más dificultades para pagar las rentas y todo. Magallán también nos habló de cómo este cierre repercute en la economía de los estudiantes mexicanos en la Gran Manzana. Más es el tema de las horas de trabajo, ¿no? Que disminuyen las horas de trabajo porque hay menos gente
los negocios, en los restaurantes, en los bares, y por lo tanto, pues si hay menos horas de trabajo, hay menos dinero y más dificultades para pagar los gastos, porque vivir en Nueva York no es fácil, ¿no? El turismo es una de las mayores fuentes de ingresos del millón de mexicanos que viven en Nueva York. Ellos también están resintiendo los estragos de la parálisis gubernamental. En Nueva York tenemos en el estado casi 1 millón de mexicanos. Un gran porcentaje vivimos en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues aquí nos salvamos a ratos de los vaivenes de la economía de Estados Unidos, porque 52 millones de turistas visitan Nueva York al año, y por lo tanto eso hace que siempre haya más o menos trabajo, ¿no? Pero los que vivimos aquí dependemos de los salarios de acá, entonces somos los afectados, ¿no? Hoy, tercer día de paro parcial de actividades en el gobierno de Estados Unidos. El 70% de los analistas de inteligencia se encuentran sin empleo. 400 parques nacionales, museos y zoológicos están cerrados y el Instituto Nacional de Salud prevé suspender los tratamientos para niños con cáncer. Por otra parte, la Reserva Federal, el servicio de correo, las embajadas y el control de tráfico aéreo se mantienen operando con regularidad. Y bueno, de prolongarse la parálisis gubernamental que se vive en este momento en Estados Unidos, la economía mexicana y también la eventual discusión de una reforma migratoria pudieran verse afectadas, según Andrés Rosenthal, presidente de Rosenthal y Asociados. Que probablemente haga que la reforma migratoria no se dé y que la Cámara Baja del Senado, del Congreso americano, no acepte pasar una reforma migratoria. Yo creo que esas dos cosas son probablemente resultados directos e inmediatos de lo que está pasando ahorita en Washington. Por su parte, Mario Gabriel Budevo, consejero profesional de Pemex, descartó que la importación de gas Lutitas de México pues no se verá afectada por el cierre parcial. Siguen habiendo un gran número de campos que contienen líquidos y gas que resultan rentables y que siguen operando normalmente en Estados Unidos, que no dejaron de ser rentables por el bajo precio y que hacen a Estados Unidos uno de los grandes productores de gas a nivel mundial. En información nacional, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana afirmó que hasta el momento solo se han detectado lentitud en las aduanas para ingresar mercancías a Estados Unidos. Sin embargo, de prolongarse el paro en el gobierno de ese país, bueno, se pudieran estar registrando pérdidas millonarias. Las expectativas, sin embargo, es que, según la historia, lo máximo que se han llegado a tardar en estos problemas ha sido alrededor de 20 días. Esto significa que nos pueden dar un buen susto, más aún que lo que se ha escuchado es que no hay un acuerdo entre los dos partidos que de alguna manera dominan el Congreso estadounidense. Y de aquí a 15 días, que es un promedio incluso no muy corto, podrían sentirse efectos bastante perniciosos, ¿no? Estaríamos trabajando una expansión hasta 180 rutas dentro del mercado mexicano. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Hasta 20,000 pesos tienen que invertir comerciantes del centro para reparar los daños causados a esos locales por la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
La marcha de ayer, conmemorativa al 2 de octubre, no solo dejó al menos 32 heridos y más de un centenar de detenidos, también dejó pérdidas económicas importantes por destrozos a los pequeños y grandes comercios del corredor Reforma Centro, entre Bucareli y Avenida Morelos. ¿En cuánto estiman sus pérdidas? ¿No le han dicho? Un promedio de 15 a 20 mil pesos. La pérdida de consumo de ventas, alrededor de 8 mil pesos. Y los daños causados por vidrios y por cortinas alrededor de 15 mil pesos. Quizás sea este el de los comerciantes en pequeño de la zona centro de la capital, el sector más afectado cada que hay alguna marcha. Pequeños restaurantes, tiendas, bancos, grandes hoteles e instituciones gubernamentales viven en constante jaque, a merced de quienes demandan o protestan por algo o nada, ante la anuencia de las autoridades. Pues todos los cristales de la entrada, algunos del interior, y pues botellas que estuvieron aventando y piedras hacia el interior. Antes fueron los maestros, ayer los anarquistas. Lo cierto, dicen los propietarios de estos comercios, es que la ciudad se ha convertido en rehén de las manifestaciones. Resultó afectado por la marcha de ayer, por el vandalismo, por la poca cuidado de las autoridades a la integridad de nosotros como comerciantes. Sí, resultamos afectados en todas las marchas, pero la de ayer rebasó todos los topes, tuvimos destrucción de una de las cortinas y de cristales. Acostumbrados a estos eventos, muchos comerciantes prevén las consecuencias de las movilizaciones y bajan sus cortinas desde muy temprano. Otros de plano no abren. Prefieren perder y no exponerse. Acusan que las manifestaciones son cada vez más violentas, con la infiltración de grupos como los autodenominados anarquistas. Vemos el desplazamiento de los vándalos, empezando a destruir los cristales, despojando al Oxxo. Llega un chico con un tubo, rompe uno de los cristales y de ahí todos, parecían hormigas con producto, hormigas, bestias, porque no hay otra descripción. Otros locales se arriesgan y mantienen abiertas sus puertas con los consecuentes resultados. Robos, saqueos, puertas y cristales rotos son parte del saldo del 2 de octubre de 2013. Así terminaron algunos comercios tras la movilización de ese día. Esos comerciantes llamaron a las autoridades a poner un hasta aquí, a la impunidad que se genera en las movilizaciones de protesta de la capital. Para El Financiero Noticias, Margarita Vega. Y sobre este tema, la Cámara de Comercio y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la Canacope, informa que la conmemoración del 2 de octubre provocó pérdidas por 50 millones de pesos. Según el presidente del organismo, Gerardo López, las ventas han bajado hasta 80% en algunos establecimientos. Y en entrevista con El Financiero, el secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, habló sobre las negociaciones de los maestros con la Secretaría de Gobernación y no se ve un acuerdo muy cercano. Escucha. Entendemos que en el planteamiento que hace la Secretaría de Gobernación, el asunto sigue siendo de cerrazón. El asunto que ellos plantean desde cualquier ángulo se revisa como un asunto de imposición, de consigna. Núñez desmintió versiones en el sentido de que la CENTE había puesto sobre la mesa de negociación estímulos económicos con el gobierno de Oaxaca. En tanto la Coordinadora Nacional se mantenga en esta jornada nacional, tenemos que defender los derechos laborales de todos los trabajadores. Ningún despedido, ninguna acta administrativa, ningún cese, ningún descuento, porque entendemos que en tanto estemos en la jornada de lucha y negociando el asunto de la reforma, pero además proponiendo alternativas de solución, nosotros consideramos que nos asiste la razón de estar en las calles, de estar en esta jornada. Tras deslindar al movimiento magisterial de las agresiones realizadas contra un policía en las inmediaciones del aeropuerto, el líder oaxaqueño comentó que se seguirán manifestando en los próximos días. Quienes se manifiestan en contra de lo que nosotros hacemos en la capital, pues decirles que este va a ser y va a seguir siendo el ejercicio de manifestación de los maestros y maestras de México, en tanto el gobierno no atienda nuestras demandas. Es un lenguaje que lo hemos aprendido a lo largo de más de 30 años de experiencia, que cuando el gobierno no nos atiende por la vía que nosotros hemos puesto siempre sobre la mesa, que es el diálogo, pues tenemos que organizarnos
de manera contundente y manifestarnos en las calles. Y en otra información, el INEGI informó que en septiembre el Índice Nacional del Consumidor llegó a su nivel más bajo en 3 meses. Se ubicó en 93.9 puntos, lo que representa una baja de 2.06% respecto al mes anterior. La disminución en la confianza de los consumidores es atribuible al pesimismo sobre la situación económica actual del país y, por supuesto, de los hogares. Y de aprobarse la reforma energética planteada por el presidente Enrique Peña Nieto, habría inversiones hasta por $100,000 millones extranjeras y nacionales, según Víctor Herrera, presidente de Standard & Poor's. Durante un foro energético organizado por el ITAM, el directivo aseguró que la iniciativa debe contar con un marco legal mucho más claro. Es dejar las reglas muy claras, muy sencillas, y que el petróleo pueda fluir desde el productor hasta el comprador de la manera más expedita y poco burocrática posible, y eso sí, tener un ente regulador muy fuerte y no tener unos como los que de repente se nos ocurre tenerlos en México, que empiezan a tener dientes y luego se los quitamos. Por su parte, Adrián Lajous, exdirector de Pemex, pidió no hacer expectativas económicas. Dijo que es necesario un cambio profundo, por supuesto, en diferentes rubros. Deterioro adicional de estas líneas de negocio plantearían severos problemas a la industria petrolera y a la economía del país. Estoy convencido de que el régimen al que están sometidas estas actividades se agotó ya hace tiempo. Andrés Rosenthal, presidente de Rosenthal y Asociados, consideró que las leyes secundarias de la reforma energética serán fundamentales porque son las que establecerán a futuro las reglas para las nuevas inversiones. Lo que va a importar mucho son los detalles de las leyes secundarias, que son donde se van a dar las reglas del juego. Y eso es lo que va a determinar si tenemos posibilidad de atraer a jugadores del sector privado, extranjeros o mexicanos, o no. Y sobre la propuesta de reforma hacendaria, Luis Telles, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, dijo estar de acuerdo con el gravamen de 10% a las ganancias de capital. En la parte de política fiscal, en lo que se refiere a la Bolsa Mexicana de Valores, lo que se estableció principalmente es un gravamen del 10% sobre las ganancias de capital, que es un gravamen que continúa siendo un gravamen que fomenta el ahorro en el mercado de valores. Es un gravamen, creo que adecuado, y que corresponde a lo que sucede en otros lugares del mundo. Y en el marco del campanazo conmemorativo del debut de Volaris en la bolsa, el director general de esta empresa asegura que todo lo recabado con esta colocación será reinvertido para fortalecer el crecimiento de la aerolínea. El crecimiento de Volaris desde el punto de vista contractual hoy lo podemos medir en la medida en que en los próximos 5 años van a entrar 51 aeronaves y estaríamos trabajando en una expansión hasta 180 rutas dentro del mercado mexicano. Mary Jo White, presidente de la SEC y responsable de regular Wall Street, afirmó que realiza cambios en el sector bursátil para incrementar la transparencia y también proteger a los inversionistas. También analiza modificar la autorregulación de las bolsas, lo que las haría responsables de incidentes como lo ocurrido en la colocación de Facebook. La SEC lanzará la próxima semana una página web con información a la que antes solo tenían acceso grandes firmas. Y el multimillonario Warren Buffett adquirió 13.1 millones de acciones de Goldman Sachs. Las acciones tienen un valor estimado de $2.100 millones. Con esta operación, Berkshire Hathaway, consorcio del importante inversionista, se convierte en el 7º mayor accionista del banco de inversión. Buffett comentó que su inversión en el banco es de largo plazo. Ahora hacemos un recorrido por el mundo empresarial.
La productora alemana de autos Daimler busca incrementar la venta de sus modelos clase C con la apertura de una nueva planta en Norteamérica. Alrededor del 80% de sus ventas provienen del extranjero y es por esta razón que la apertura de nuevas fábricas alrededor del mundo se ha convertido en un objetivo a corto plazo. Luego de que la compañía de bebidas alcohólicas Constellation Brands comprara el negocio estadounidense de la cervecera mexicana Grupo Modelo, sus ventas han registrado un aumento. Las ventas netas del grupo subieron a $1.460 millones. Después del vencimiento de sus patentes, la farmacéutica estadounidense Lilly busca replantear sus objetivos financieros rumbo a 2014 con la recompra de acciones por $5.000 millones. La empresa, cuyas ganancias han caído desde 2011, espera $3.000 millones en utilidades netas. El operador mexicano Grupo Aeroportuario del Sureste reportó un incremento interanual del 10% durante el mes de septiembre. Con presencia en 9 aeropuertos del país, sus operaciones internacionales crecieron un 10.9%, mientras que las domésticas incrementaron 9.1%. Y Sony se une a la guerra de los smartphones. Con el lanzamiento del nuevo Xperia Z1, la firma busca ocupar, por supuesto, los primeros lugares de este mercado, que hasta el momento es liderado por Apple y Samsung. Escuche. Xperia Z1 reúne lo mejor de Sony, pero ahora aún mejor. Y pues este es el poder de Sony inmerso en un smartphone. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, pues hoy tenemos todas nuestras licencias y nuestras patentes reunidas en este smartphone. Bueno, el nuevo teléfono incluye su tecnología patentada para pantallas de televisión y también cámaras fotográficas, además del desarrollo de aplicaciones específicas para su producto, como la opción para realizar video y también transmitirlo en vivo a través de Facebook. Xperia Z1, que es un teléfono pues muy esperado por los usuarios. Creemos que con toda esa tecnología que tenemos y además con todo el contenido de la parte digital, pues hemos desarrollado 4 aplicaciones únicas, exclusivas para la cámara de ese teléfono, que se llaman Social Cam. Bueno, todavía no hay fecha para lanzar en México este producto, pero se espera que llegue a finales de este año. Mientras tanto, el anuncio más esperado en el mercado de la tecnología, por supuesto, desde la salida de la bolsa de Facebook, parece estar más cerca. Twitter hizo públicos los documentos para su debut bursátil, en el que busca recaudar $1.000 millones en venta. De este y otros temas nos platica Octavio Castillo. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Twitter lanza oferta pública. Por fin se conoce parte del documento. Toda la semana se estuvo esperando y se estuvo especulando mucho sobre hacia dónde se iba a mover Twitter, qué era lo que iba a pedir inicialmente a los inversores. Se conoce ya una parte de los documentos. Busca recaudar $1.000 millones a través de una oferta que todavía no se dice de cuántas acciones será, pero que sí se menciona ya que están estipulando el precio de salida en $26 por acción. Para poder tener esta recaudación, Twitter hace también un balance en torno a que están recaudando cerca de $372 millones al año, con pérdidas de alrededor de entre 68 a 72 millones de dólares también en pérdidas, por lo cual están apelando a los inversores para planes de futuro. ¿Y cómo ves el futuro resultado de esto? Parece ser que hay bastante interés en ello, a diferencia de lo que ocurrió con Facebook, que cuando salió a la bolsa tenía no muy claras muchas alianzas de las que hoy en día ya tiene. Twitter sale a la bolsa con una cartera muy amplia de clientes y de aliados, entre ellos la Liga de Fútbol Americano, algunas cadenas importantes de televisión en Estados Unidos y algunos otros productos y servicios que hacen que los inversionistas puedan ver un gran respaldo de grandes nombres y grandes marcas alrededor de esta red social, y podría ser algo que impulsa a los inversores a meter su dinero en Twitter. Y también nos traes noticias de Intel. Así es. Por otro lado, aquí en México se presentó por primera vez una tablet que viene manejando Intel desde hace algún tiempo, viene desarrollando para entrar al segmento educativo. Lleva todavía como un nombre clave Sony Hill y está dedicada para los alumnos de enseñanza básica, pero te invito a que veas qué nos dijo el director general de Intel aquí en México sobre qué piensan de esta tableta. Vamos a verlo. Estamos muy contentos hoy de lanzar Sony Hill, que es una tableta diseñada desde cero, pensando en el sistema educativo.
y que trae muchas características, no solo en el hardware, sino que también en software y también en servicios, específicamente para acelerar el impacto positivo de tecnología dentro de educación. Y bueno, Lucero, ellos han tenido ya una tradición muy larga tratando de que las escuelas, principalmente las escuelas públicas en países emergentes, adopten la tecnología. Ha habido estudios muy detallados por parte de organismos internacionales en cómo la tecnología puede ayudar a potenciar a comunidades que tienen mayores rezagos educativos. Aquí en México, estos programas piloto han tenido que ver mucho con comunidades alejadas y rurales en nuestro país, y Intel busca también con esta nueva tableta hacer algún tipo de pruebas piloto para medir el impacto de la tecnología en la educación. Te invito también a que veas qué nos dijo Scott Overson al respecto. Hemos tenido pláticas con nuestros socios de la industria y también hemos tenido pláticas con CEP de las posibilidades de un piloto basado en tabletas, un piloto basado en varios productos basados en Intel. Entonces sí nos interesa hacer pruebas. Bueno, la tablet se presentó oficialmente en México, todavía no hay una fecha de salida. Se esperan primero estos planes piloto con la Secretaría de Educación Pública para medir qué tanto los niños la aceptan, y pues ahí está una nueva manera. Son las escuelas claves. Así es, para ver cómo se integra la tecnología para estos niños. Y finalmente, Lucero, para cerrar estos comentarios, pues Facebook anuncia una inversión de $120 millones para crear todo un complejo habitacional para mudar a sus empleados. Buscan que estén cerca de las instalaciones, no se tengan que desplazar, y con esto puedan ahorrar tanto productividad como también les puedan ayudar a sus empleados a ahorrarse el coste de los transportes o de la gasolina para trasladarse a las oficinas de Facebook. Se espera que a través de una empresa inmobiliaria comience la construcción de este nuevo complejo habitacional en los alrededores de Facebook hacia inicios de 2014. Suena una muy buena estrategia para fortalecer el equipo. Octavio, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Hacemos una pausa, pero al regresar mueren cientos de inmigrantes africanos en naufragio frente a costas italianas. La embarcación se incendió cuando sus pasajeros prendieron fuego para pedir ayuda y el barco se hundió. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Durante una visita a Acapulco Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para el 31 de octubre el gobierno federal tendrá un censo a nivel nacional para cuantificar los daños que provocaron los ciclones Ingrid y Manuel. Destacó que ya se encuentran en proceso de reconstrucción tras la contingencia, dando prioridad, por supuesto, a las comunidades más remotas e inaccesibles. Ante esta contingencia, no solo queremos reconstruir lo que se dañó, sino queremos que incluso esto nos permita dejar en mejores condiciones aquello que lamentablemente se dañó o fue afectado. Y que para aquellas familias que lamentablemente se encuentran hoy asentadas en lugares de alto riesgo, conozcan el nivel de riesgo que tienen y podamos trabajar de forma coordinada con las autoridades estatales en un proceso de reubicación. Por el momento, la cifra de muertos por las tormentas se mantiene en 157 con 364 declaratorias de emergencia. Además, la población afectada asciende a más de 1.600.000 personas. Sin embargo, Peña Nieto afirmó que el panorama en Acapulco es alentador. Siendo la actividad turística de Guerrero el principal motor de su economía, particularmente este bello puerto de Acapulco está en condiciones óptimas para recibir nuevamente la afluencia de gran turismo nacional y extranjero. Hoy es otro el panorama. Quien visitara hoy Acapulco difícilmente estaría muy lejos de siquiera decir
que hace 15 días tenía varias zonas inundadas. Mientras tanto, la tormenta tropical Karen avanza hacia el sudeste del Golfo de México. Autoridades de Estados Unidos advirtieron que pudiera pasar sobre instalaciones petroleras antes de llegar a las costas de Luisiana y Florida. Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que Karen pudiera convertirse en huracán categoría 1 en escala Saffir-Simpson, por lo que la SINAPROC mantiene la alerta naranja en fase de alejamiento en Quintana Roo y Yucatán, alerta verde para Campeche y azul para Tabasco. Y en noticias internacionales, en Washington, la persecución de una mujer en automóvil terminó en un tiroteo en los alrededores del Capitolio, provocando una importante movilización policíaca. Las autoridades informaron que la mujer está muerta y entre los heridos se encuentra un asesor del Senado y un policía. En Italia, una embarcación proveniente de Libia naufragó luego de un incendio. El número de muertos es de 133 personas, entre los que se encuentran niños y adultos inmigrantes del estado de Eritrea y el África subsahariana, informó el ministro del Interior, Angelino Alfano. Los sobrevivientes aseguraron que en la embarcación viajaban aproximadamente 500 personas, por lo que la cifra de muertos pudiera aumentar. Mientras tanto, en el Vaticano, 8 cardenales le dijeron al Papa Francisco que la administración del Vaticano tiene tantos problemas que requiere de una reforma total que se lograría con una nueva constitución. Y los food trucks surgieron en Reino Unido en la década de los 40. En la actualidad, este concepto se expande aquí en la Ciudad de México. Vean. Los food trucks, o camiones de alimentos, famosos en Reino Unido y Nueva York, llegaron a México hace más de 2 años. Hoy forman parte de un concepto de comida rápida que se expande cada día más. Actualmente, una veintena de ellos circulan por diferentes calles de la Ciudad de México. Están teniendo mucho auge en Estados Unidos. De 2009 para acá se han ahora sí que masificado en diferentes ciudades de los Estados Unidos, como son Austin, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Washington. Entonces, pues siendo un negocio que está ahora sí que siendo aceptado y teniendo este crecimiento, bueno, pues tarde o temprano iba a llegar a México. Comerciantes consultados trabajan en promover en la Asamblea Legislativa una ley para formalizar la venta de comida en las calles y así operar sin obstáculos. Nosotros queremos básicamente tener una licencia o un permiso como un restaurante, como un bar, como cualquier negocio formal, pero bueno, pues la diferencia es de que es un negocio sobre ruedas, pero bueno, pues queremos cumplir con todas las normas de ley. Los ingresos de los food trucks oscilan entre 1,500 y 20,000 pesos por día, dependiendo del producto que vendan. Según cifras de la Asociación Mexicana de Food Trucks y la Asociación Mexicana de Food Trucks del Distrito Federal, hay 21 agremiados en estos organismos y 8 conceptos diferentes en la Ciudad de México. Creímos que iba a haber un poco más de rechazo, quizá de complicación para ofrecer este tipo de productos. Afortunadamente la gente respondió muy bien, muchas experiencias padres en cuanto al concepto. Las inversiones para abrir este tipo de negocios varía conforme a la idea que se quiera desarrollar. En el caso de Sushingón y Tropical Juice Bar, se invirtieron 400,000 pesos y 150,000 pesos respectivamente. De acuerdo con el director de Ángeles y Diablitos, otra unidad clasificada como Food Truck, estos negocios representan para los profesionistas una oportunidad para redirigir sus carreras. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. El sabor sobre ruedas. Bueno, mañana habrá información interesante en nuestra edición impresa. Vamos con Ana Valle hasta redacción. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante. Gracias, Lucero. Buenas tardes. Este viernes no se pierdan el informe especial sobre fibras, donde explicaremos por qué estos vehículos de inversión han cobrado tanta importancia en la Bolsa Mexicana de Valores. Hasta el momento son 6 de estos instrumentos listados en el mercado y les explicaremos en el informe especial cómo funcionan, cómo invertir en ellos y cuáles son sus características. Volvemos contigo al estudio, Lucero. Ana, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. El día de mañana te leemos. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias por acompañarnos. Sigamos en contacto y, como siempre, a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. E informados, como siempre, también en elfinanciero.com.mx. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.